estadounidenses construyeron una enorme red submarina de micrófonos para detectar los movimientos de la flota rusa y sus pruebas nucleares. Aquellos micrófonos fueron la clave para localizar los restos del Scorpion. Creo que durante la Guerra Fría gastamos un total de 17.000 millones de dólares. No estamos hablando de calderillas, sino de mucho dinero para instalar esos micrófonos por todos los océanos del mundo. Tenían una red de micrófonos que abarcaba todos los océanos. Era algo realmente genial. Prepararon a los técnicos para que supieran interpretar las líneas serpenteantes como estas, como sonidos claros de barcos, ballenas, volcanes submarinos y submarinos. Un equipo de especialistas dirigido por John Craven, un científico de la Marina, descubre una explosión submarina inexplicada. En los registros de las Islas Canarias aparecía un blip que podía estar relacionado con el Scorpion, o no. Y a continuación hubo 91 segundos de silencio. Y después una serie de 17 acontecimientos que podían ser las explosiones de varios compartimentos pertenecientes al submarino. Al parecer, esa misma secuencia en las grabaciones realizadas por unos micrófonos situados en el mar de Terranova, a 4.500 kilómetros de distancia, permitieron conocer el lugar donde tuvieron lugar las explosiones. Pero si fueron en el Scorpion, se presentaba un nuevo misterio por resolver. Lo que esperábamos era que si el submarino estaba siguiendo una ruta, el primer sonido ocurriría en este punto, y que el segundo estaría por delante de este, en dirección a casa, hacia Norfolk, y el tercero más hacia aquí, más en dirección a Norfolk, y así sucesivamente. Pero descubrimos que, sorprendentemente, los sonidos iban en dirección contraria, como si el submarino hubiese dado media vuelta y se dirigiese al Mediterráneo. ¿Había dado el Scorpion media vuelta? Y si lo había hecho, ¿por qué? La Marina tenía una explicación posible, pero la guardó en secreto durante 25 años. Finalmente, en 1993, la Marina hizo público sus hallazgos. La Marina cree que el escenario más probable se da cuando una dispersión de corriente eléctrica activa un torpedo a bordo. El capitán ordena un giro inmediato de 180 grados con el que espera activar un mecanismo de seguridad y desarmar el torpedo. Después la tripulación expulsa el torpedo. Pero no está desarmado. El torpedo comienza a buscar un blanco. Si no hay nadie más en las cercanías y el torpedo empieza a buscar, acaba encontrándote a ti. Probablemente sabían lo que estaba ocurriendo, ya que podían oír cómo se acercaba. Eran un poco más rápidos que el torpedo, y me imagino que intentaron dejarlo atrás. Los periodistas de investigación Chris Drew y Sherry Sontag descubrieron lo que puede ser una pista importante para resolver el misterio del Scorpion. Durante el proceso revelaron un inquietante secreto de la Marina. Cuando la Marina hizo pública su versión de los hechos, que el Scorpion había sido destruido por uno de sus torpedos, yo trabajaba en el Chicago Tribune. Aquello fue un enorme reportaje de primera plana. Resulta que un hombre que lo leyó había estado como ingeniero en un laboratorio de pruebas de torpedos y recordó que habían tenido todo tipo de problemas de seguridad con ellos. Y ahora que ya no era un tema secreto, le escribió a John Craven para preguntarle hasta qué punto se basaban las conclusiones de que el fallo había estado en un torpedo en los problemas de seguridad que estaban teniendo. Y Craven se vino abajo. Craven había dirigido la investigación científica para resolver el misterio del Scorpion, y sin embargo nunca le habían mencionado los problemas con los torpedos. De hecho, los mandos de la Marina habían insistido en que la explosión de un torpedo a bordo era imposible. Craven enseñó aquella carta a Sontag y Drew, que inmediatamente se pusieron a investigar el tema. Descubrieron que durante una prueba, la batería que impulsaba un torpedo Mark 37 se había recalentado y se había incendiado. Los ingenieros que habían trabajado en aquella planta de pruebas de torpedos dijeron que habían avisado a una posible explosión a bordo lo suficientemente grande para hundir a un submarino.
Tan pronto empezaron a probar los componentes en el laboratorio, avisaron a los mandos navales de que aquellas baterías representaban un enorme peligro. Les dijeron que no había margen alguno para el error. Les dijeron que podían activarse parcialmente e incendiarse con demasiada facilidad. Los mandos navales hicieron caso omiso de ello. Hablamos con muchas personas que ya no están en contacto entre sí, que estaban presentes durante los incendios cuando se dio la alerta y todo lo demás. Estamos bastante seguros. No podemos afirmar que eso fue lo que le pasó al Scorpion, pero podemos decir que está claro que ese peligro existía. Quizá fue la explosión de un torpedo lo que hundió al Scorpion. O quizá fue un fallo del equipo que no había recibido la atención necesaria. Al no haber supervivientes, nunca lo sabremos con certeza. Pero después del desastre, la Marina era batería defectuosa. La Marina estadounidense no volvió a perder otro submarino. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo? Por su parte, los rusos, que luchaban por igualar la tecnología americana, perdieron al menos 7 submarinos. Cada tragedia soviética representaba en potencia una mina de oro de información secreta para Occidente. Los submarinos son pequeñas ciudades, y en esas pequeñas ciudades militares están los más altos secretos de Estado del gobierno soviético. Allí mismo. Pequeñas cápsulas en las que están concentrados allí mismo. Abajo, en el fondo del mar, esperando que vayamos a recogerlas. No hubo información secreta más valiosa durante toda la Guerra Fría. Y allí estaba. El problema estaba en recuperar aquellos secretos. Los batiscafos y las cámaras manejadas por control remoto de finales de los 60 y principios de los 70 estaban casi limitadas a hacer fotos. En cierto sentido, aquello le daba confianza a ambos lados. Cuando se tiran cosas al fondo del mar, existe la razonable presunción de que se quedarán allí. La idea de que alguien esté capacitado para ir al fondo del mar y recogerlas es bastante fantástica. ¿A quién se le ocurriría una cosa así? Por supuesto, a nosotros, los americanos, se nos ocurrió una cosa así. Recibimos una orden y el submarino abandonó su base en el noroeste y emprendió un viaje muy largo hasta su zona de patrulla. Un submarino soviético cuyo nombre en clave es K-129 lleva 3 misiles nucleares. En algún lugar del Océano Pacífico desaparece. ¿Qué podía haberle ocurrido a aquel submarino? Era un misterio. Un misterio que la Marina estadounidense no pudo resolver. Pero gracias a sus micrófonos submarinos, la Marina supo dónde yacía el submarino con sus misiles, sus torpedos y sus libros de claves. 5.000 metros por debajo de la superficie del Pacífico. ¿Cuánto vale un premio así? Y yo le pregunto, ¿estaría dispuesto a pagar por capturar un submarino soviético totalmente armado en estado operativo, apuntando hacia los Estados Unidos, con nuestras ciudades como objetivo de sus armas? Me parece que eso vale muchísimo dinero y gastamos mucho dinero. Richard Nixon acaba de ser elegido por primera vez y el dinero para combatir el comunismo no era problema alguno. Al cabo de unos meses ordena a la CIA que se ponga a trabajar en la mayor operación secreta de la nación desde el Proyecto Manhattan. La seguridad es una preocupación importante. La detección podía precipitar una crisis internacional. Cuando nos disponemos a robar un submarino de otro país, es evidente que tratamos con unas relaciones muy sensibles. 2 retos son de vital importancia. Primero, no existe ninguna tecnología conocida que pueda realizar ese trabajo. Y segundo, la operación tiene que mantenerse en secreto para los soviéticos y para el público americano, por lo que es necesario buscar una buena historia para encubrirlo todo.
Encontramos un ejemplo estupendo en Howard Hughes, que era reservado por naturaleza, que en el pasado había estado relacionado con ideas disparatadas, con el ganso de nieve e historias por el estilo, y que era realmente perfecto, y aceptó ser la tapadera. Hughes anuncia al mundo que va a construir una magnífica nave que recogerá las riquezas minerales del fondo del océano. Era una cosa muy plausible que un millonario amante de la tecnología quisiera ir a minar las profundidades con una especie de aspirador que pudiese recoger todos los nódulos de manganeso. Hughes le pone a su barco el nombre de Glomar Explorer. En el barco todo está hecho a medida. Después de todo, nadie había intentado jamás subir un submarino desde la profundidad del fondo del océano. El Glomar Explorer tenía 2 motores y múltiples propulsores para poder mantener su posición en aguas revueltas y con fuertes vientos. La parte central del barco es una enorme sala con un piso que se retrae y permite el acceso al océano que hay debajo. 300 tubos de metal de 20 metros serán ensamblados para bajar una enorme garra hasta el submarino soviético. En total, la garra, los tubos y el submarino inundado pesan casi 7.000 toneladas. Los hombres que se enrolan como tripulantes del Glomar Explorer conocen perfectamente los riesgos que van a correr y que abarcan desde ser abordados por los soviéticos a ser contaminados por la radiactividad. El Glomar Explorer llega a su destino a principios de julio. Se tardan 2 días en bajar la garra, casi del tamaño de un campo de fútbol, hasta el lecho marino 5 kilómetros más abajo. Después de lo que parece una eternidad, las cámaras de la gigantesca garra revelan al submarino soviético. Parece intacto excepto que el compartimento trasero se ha separado. En uno de los tubos se puede ver un misil nuclear. Los operarios que manejan la garra maniobran con cuidado disponiéndose a la captura. Pero cuando cierran la garra, sus brazos golpean con fuerza sobre el fondo. Rápidamente comprueban si ha habido daños y deciden volver a intentarlo. La tensión aumenta cuando comienza la larga y lenta ascensión. Y casi a medio camino ceden 3 de las pinzas de la garra. El K-129 se desliza y un misil nuclear sale lentamente, casi con elegancia, de su silo. Antes de que llegue al lecho marino, el K-129 se despedaza. Los minutos pasan lentamente. No hay explosión nuclear alguna. Solo una sección de 11 metros llega a la gigantesca sala de recuperación del Glomar Explorer. Libros de claves ni misiles. Hay partes de cuerpos. A bordo del Glomar, la CIA celebra un funeral por los rusos fallecidos. Esta filmación, entregada a Boris Yeltsin en 1992, fue el único reconocimiento oficial por parte de la CIA de que la operación se había realizado. Y entregamos sus cuerpos al mar. Vuelta y se dirigiese al Mediterráneo. ¿Había dado el Scorpion media vuelta? Y si lo había hecho, ¿por qué? La Marina tenía una explicación posible, pero la guardó en secreto durante 25 años. Finalmente, en 1993, la Marina hizo público sus hallazgos. La Marina cree que el escenario más probable se da cuando una dispersión de corriente eléctrica activa un torpedo a bordo. El capitán ordena un giro inmediato de 180 grados con el que espera activar un mecanismo de seguridad y desarmar el torpedo.
Después la tripulación expulsa el torpedo. Pero no está desarmado. El torpedo comienza a buscar un blanco. Si no hay nadie más en las cercanías y el torpedo empieza a buscar, acaba encontrándote a ti. Probablemente sabían lo que estaba ocurriendo, ya que podían oír cómo se acercaba. Eran un poco más rápidos que el torpedo, y me imagino que intentaron dejarlo atrás. Los periodistas de investigación Chris Drew y Sherry Sontag descubrieron lo que puede ser una pista importante para resolver el misterio del Scorpion. Durante el proceso revelaron un inquietante secreto de la Marina. Cuando la Marina hizo pública su versión de los hechos, que el Scorpion había sido destruido por uno de sus torpedos, yo trabajaba en el Chicago Tribune. Aquello fue un enorme reportaje de primera plana. Resulta que un hombre que lo leyó había estado como ingeniero en un laboratorio de pruebas de torpedos y recordó que habían tenido todo tipo de problemas de seguridad con ellos. Y ahora que ya no era un tema secreto, le escribió a John Craven para preguntarle hasta qué punto se basaban las conclusiones de que el fallo había estado en un torpedo en los problemas de seguridad que estaban teniendo. Y Craven se vino abajo. Craven había dirigido la investigación científica para resolver el misterio del Scorpion, y sin embargo nunca le habían mencionado los problemas con los torpedos. De hecho, los mandos de la Marina habían insistido en que la explosión de un torpedo a bordo era imposible. Craven enseñó aquella carta a Sontag y Drew, que inmediatamente se pusieron a investigar el tema. Descubrieron que durante una prueba, la batería que impulsaba un torpedo Mark 37 se había recalentado y se había incendiado. Los ingenieros que habían trabajado en aquella planta de pruebas de torpedos dijeron que habían avisado a una posible explosión a bordo lo suficientemente grande para hundir a un submarino. Tan pronto empezaron a probar los componentes en el laboratorio. Principios de los 70 estaban casi limitadas a hacer fotos. En cierto sentido, aquello le daba confianza a ambos lados. Cuando se tiran cosas al fondo del mar, existe la razonable presunción de que se quedarán allí. La idea de que alguien esté capacitado para ir al fondo del mar y recogerlas es bastante fantástica. ¿A quién se le ocurriría una cosa así? Por supuesto, a nosotros, los americanos, se nos ocurrió una cosa así. Recibimos una orden y el submarino abandonó su base en el noroeste y emprendió un viaje muy largo hasta su zona de patrulla. Un submarino soviético cuyo nombre en clave es K-129 lleva 3 misiles nucleares. En algún lugar del Océano Pacífico desaparece. ¿Qué podía haberle ocurrido a aquel submarino? Era un misterio. Un misterio que la Marina estadounidense no pudo resolver. Pero gracias a sus micrófonos submarinos, la Marina supo dónde yacía el submarino con sus misiles, sus torpedos y sus libros de claves. 5.000 metros por debajo de la superficie del Pacífico. ¿Cuánto vale un premio así? Y yo le pregunto, ¿estaría dispuesto a pagar por capturar un submarino soviético totalmente armado en estado operativo, apuntando hacia los Estados Unidos, con nuestras ciudades como objetivo de sus armas? Me parece que eso vale muchísimo dinero y gastamos mucho dinero. Richard Nixon acaba de ser elegido por primera vez y el dinero para combatir el comunismo no era problema alguno. Al cabo de unos meses ordena a la CIA que se ponga a trabajar en la mayor operación secreta de la nación desde el Proyecto Manhattan. La seguridad es una preocupación importante. La detección podía precipitar una crisis internacional. Cuando nos disponemos a robar un submarino de otro país, es evidente que tratamos con unas relaciones muy sensibles. 2 retos son de vital importancia. Primero, no existe ninguna tecnología conocida que pueda realizar ese trabajo.
Y segundo, la operación tiene que mantenerse en secreto para los soviéticos y para el público americano, por lo que es necesario buscar una buena historia para encubrirlo todo. Encontramos un ejemplo estupendo en Howard Hughes, que era reservado por naturaleza, que en el pasado había estado relacionado con ideas disparatadas, con el ganso de nieve e historias por el estilo, y que era un equipo de especialistas dirigido por John Craven, un científico de la Marina, descubre una explosión submarina inexplicada. En los registros de las Islas Canarias aparecía un blip que podía estar relacionado con el Scorpion o no. Y a continuación hubo 91 segundos de silencio. Y después una serie de 17 acontecimientos que podían ser las explosiones de varios compartimentos pertenecientes al submarino. Al parecer, esa misma secuencia en las grabaciones realizadas por unos micrófonos situados en el mar de Terranova, a 4.500 kilómetros de distancia, permitieron conocer el lugar donde tuvieron lugar las explosiones. Pero si fueron en el Scorpion, se presentaba un nuevo misterio por resolver. Lo que esperábamos era que si el submarino estaba siguiendo una ruta, el primer sonido ocurriría en este punto, y que el segundo estaría por delante de este, en dirección a casa, hacia Norfolk, y el tercero más hacia aquí, más en dirección a Norfolk, y así sucesivamente. Pero descubrimos que, sorprendentemente, los sonidos iban en dirección contraria, como si el submarino hubiese dado media vuelta y se dirigiese al Mediterráneo. ¿Había dado el Scorpion media vuelta? Y si lo había hecho, ¿por qué? La Marina tenía una explicación posible, pero la guardó en secreto durante 25 años. Finalmente, en 1993, la Marina hizo público sus hallazgos. La Marina cree que el escenario más probable se da cuando una dispersión de corriente eléctrica activa un torpedo a bordo. El capitán ordena un giro inmediato de 180 grados con el que espera activar un mecanismo de seguridad y desarmar el torpedo. Después la tripulación expulsa el torpedo. Pero no está desarmado. El torpedo comienza a buscar un blanco. Si no hay nadie más en las cercanías y el torpedo empieza a buscar, acaba encontrándote a ti. Probablemente sabían lo que estaba ocurriendo, ya que podían oír cómo se acercaba. Eran un poco más rápidos que el torpedo, y me imagino que intentaron dejarlo atrás. Los periodistas de investigación Chris Drew y Sherry Sontag descubrieron lo que puede ser una pista importante para resolver el misterio del Scorpion. Durante el proceso revelaron un inquietante secreto de la Marina. Al la tecnología americana perdieron al menos 7 submarinos. Cada tragedia soviética representaba en potencia una mina de oro de información secreta para Occidente. Los submarinos son pequeñas ciudades, y en esas pequeñas ciudades militares están los más altos secretos de Estado del gobierno soviético. Allí mismo. Pequeñas cápsulas en las que están concentrados allí mismo. Abajo, en el fondo del mar, esperando que vayamos a recogerlas. No hubo información secreta más valiosa durante toda la Guerra Fría. Y allí estaba. El problema estaba en recuperar aquellos secretos. Los batiscafos y las cámaras manejadas por control remoto de finales de los 60 y principios de los 70 estaban casi limitadas a hacer fotos. En cierto sentido, aquello le daba confianza a ambos lados. Cuando se tiran cosas al fondo del mar, existe la razonable presunción de que se quedarán allí. La idea de que alguien esté capacitado para ir al fondo del mar y recogerlas es bastante fantástica. ¿A quién se le ocurriría una cosa así? Por supuesto, a nosotros, los americanos, se nos ocurrió una cosa así. Recibimos una orden y el submarino abandonó su base en el noroeste de...
y emprendió un viaje muy largo hasta su zona de patrulla. Un submarino soviético cuyo nombre en clave es K-129 lleva 3 misiles nucleares. En algún lugar del Océano Pacífico desaparece. ¿Qué podía haberle ocurrido a aquel submarino? Era un misterio. Un misterio que la Marina estadounidense no pudo resolver. Pero gracias a sus micrófonos submarinos, la Marina supo dónde yacía el submarino con sus misiles, sus torpedos y sus libros de claves. 5.000 metros por debajo de la superficie del Pacífico. ¿Cuánto vale un premio así? Y yo le pregunto, ¿estaría dispuesto a pagar por capturar un submarino soviético totalmente armado en estado operativo, apuntando hacia los Estados Unidos, con nuestras ciudades como objetivo de sus armas? Me parece que eso vale muchísimo dinero y gastamos mucho dinero. Richard Nixon acaba de ser elegido por primera vez y el dinero para combatir el comunismo no era problema alguno.